La intención de este tiempo es, no es, no es, no es un estudio o un devocional formal. Queremos que eso como que lo vamos a estar recalcando mucho. No es así como que los vamos a poner, a tener como un programa de que vamos a orar y cantar una alabanza. Ah, ¿no? No, sino vamos a tener algunas, vamos a ir tocando algunos temas. Obviamente no va a ser como temas random, este, principalmente del material que escribimos mi esposa y yo para matrimonios. Y quizá quiero aprovechar aquí para mencionarlo. Escribimos un material para que juntos como matrimonio podamos tener este, este, um, este hábito constante de estar estudiando juntos la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, cada semana, bueno, tenemos dos materiales, ahorita no tengo impreso el mensual, pero tenemos dos materiales, uno que es mensual, donde pues vienen 12 devocionales muy intencionales para que como matrimonio se puedan juntar, estar un tiempo específico, intencional, para estudiar un pasaje de la escritura, tener ahí una conversación, vienen como preguntas muy claves para, pues precisamente para provocar esta conversación. Y otro que la verdad es como mi favorito, que es que es semanal, ¿verdad? Y yo entiendo que a lo mejor como matrimonio, si no tenemos el hábito de, de tener como esos tiempos juntos con Dios, pues se vuelve difícil proponernos tener. Yo me acuerdo que cuando recién iniciamos, Patti y yo me frustraba mucho porque yo decía, necesitamos tener un tiempo devocional y yo quería, no sé, tipo todos los días sentarnos a tener un devocional, ¿verdad? Pero a veces el ritmo de la vida es difícil o lo impide, ¿verdad? Aún nosotros que estuvimos sirviendo en la sierra, tuvimos una temporada donde fue sencillo porque pues nadie nos quería, entonces nadie nos visitaba, entonces teníamos mucho tiempo solos y podíamos hacer esto, pero cuando empezó el ritmo del trabajo, de ministerio, pues obviamente se fue complicando, entonces el hábito se fue quedando atrás y cada vez fue más difícil, sinceramente, tener tiempo devocional juntos o tiempo buscando a Dios juntos, pero después tratábamos como de cada semana, ¿verdad? O un tiempo intencional mensual, entonces estos materiales, tanto el mensual como el semanal, yo creo que pueden ser muy útiles para tener ese tiempo. Y son materiales, la verdad es que yo siento que muy accesible en tiempo, ¿verdad? No vas a requerir, bueno, parece que no vas a requerir gran tiempo, pero a veces las preguntas, cuando te das cuenta, y creo que es parte de lo bonito de esto, cuando te das cuenta de que estás platicando sobre alguna pregunta en específico, eh, pues te das cuenta que ya llevas un buen rato platicando con tu esposa, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito porque también genera conversación como matrimonio. Entonces, si tú quieres saber, si no tienes este material y quieres tenerlo, escríbele a mi esposa, a mí, ahí en el grupo de Ben y B, pueden escribir esto y con mucho gusto les hablamos sobre este material. Entonces, ¿algo más, Memo? Sí, yo creo que muchas veces damos por hecho que conocemos todas las palabras, porque de repente, bueno, nos juntamos a una comunidad cristiana, ¿no? Y así es que probablemente nos van a escuchar explicando algo que probablemente para ti es básico y lo has aprendido, pero en este grupo no todas las personas comparten nuestra fe. Entonces vamos a estar explicando, por ejemplo, qué es un devocional. Para mí, en lo más práctico es explicarlo, es un estudio personal de la palabra de Dios. Hay algo muy rico que podemos encontrar en cómo Dios habla de una manera muy puntual, muy específica.
y esto lo van a experimentar o lo han experimentado probablemente. Cuando mi esposo y yo estamos haciendo el devocional, me doy cuenta que Dios le habla de una manera distinta a él y me habla de una manera muy distinta. Y yo sé que esa frase como de Dios me habla suena como muy místico, ¿no? Como, no sé, cuando yo lo llegaba a escuchar, y bueno, yo soy cristiana desde muy pequeña, pero yo siempre escuchaba esa frase de Dios me habla, no sé, me imaginaba como ángeles cayendo una música de fondo así de, ¿no? Y sale el ángel y te habla, pero realmente para mí el que Dios me hable es entrar en mi conciencia. Y algunas veces el yo estar consciente de lo que tengo que hacer y ser brutalmente sincera en que no lo quiero hacer. Pero esa vocecita, ese Pepe Grillo, ¿no? Que de repente nos habla y nos dice algunos asuntos, para mí en lo personal es la manera de cómo Dios me habla. Y muchas veces cuando yo leo una porción en la Biblia y me pongo a reflexionar y a pensar y me doy cuenta que hay una instrucción clave, es cuando me doy cuenta que Dios me está hablando, ¿no? No siempre son instrucciones, algunas veces es consuelo, es saber que no sé cómo, pero todo va a estar bien. Ahí son una canción. Todo va a estar bien. Pero saber que algo va a estar bien, que en medio de la tormenta, en medio de todo lo que está sucediendo, de alguna manera hay una esperanza en el corazón y de alguna manera en medio del caos encuentro calma. Me encanta hablar acerca de paz en medio de la tormenta. Es de mis frases favoritas. Y eso es algo que yo he encontrado cuando estoy en la tormenta y me siento y leo una porción bíblica y me doy cuenta que Dios me está diciendo, tranqui, yo voy a estar contigo, yo estoy contigo, no la estás pasando sola, voy acompañándote. Entonces, todo eso hace un devocional. Nos trae instrucción, nos da aliento, nos guía, ¿ok? Y probablemente tú nunca lo has experimentado. Tente paciencia, ¿ok? Si es la primera vez en tu vida que vas a hacer un devocional, tente mucha paciencia, ¿ok? Listo. Muy bien. Pues quiero iniciar primero orando, pero también me gustaría que Pati y yo hagamos una dinámica como del tema, como llevando el devocional. Los dos los llevamos, ¿eh? O sea, aquí está mi letrita. La letrita de él está más bonita. No. Sí. Pero para darles como este ejemplo y a lo mejor puedan saber un poquito cómo llevar esa conversación. Entonces, vamos a orar y poner a Dios en control de este tiempo y principalmente sepan todo nuestro fundamento principal, nosotros lo basamos en la escritura, en la palabra de Dios, que es para nosotros nuestro manual de fe y práctica, ¿verdad? Nuestro manual de vida, cómo podemos vivir. Aquí está bien estipulado cómo me tengo que pelear con mi esposa y cómo no, cómo resolver los conflictos. Y bueno, queremos hablarles desde el corazón. Nosotros hacemos esto no porque nosotros tenemos todo resuelto. Si les podemos abrir nuestro corazón, mi esposa y yo hemos vivido crisis bastante fuertes, bastante complicadas y estamos a flote, estamos saliendo a flote, pero no significa que tenemos todo resuelto y esto lo hacemos desde un corazón que está siendo tratado por Dios, un matrimonio que está siendo tratado por Dios, un matrimonio que va en proceso con el Señor, que vamos aprendiendo cosas nuevas, que hemos tenido que menguar muchas veces a mi propia idea, a mi propia cosmovisión, a cómo yo puedo, digamos, visualizar cierto asunto y tener que rendirlo al Señor. Entonces, no, nosotros creamos este espacio, no desde un matrimonio que ya sabe mucho y resolvió todo. No, nosotros somos un matrimonio joven que estamos aprendiendo, que estamos caminando en el Señor y que estamos luchando con un montón de situaciones, de cosas, de crisis,
Hoy mi esposa y yo platicábamos acerca incluso de como de temas no resueltos aún antes del matrimonio, condiciones familiares, cosmovisiones diferentes, cómo creció ella como niña, yo cómo crecí desde mi ambiente familiar y cristiano desde que nací, ciertas conductas que ella en mí no entiende y yo en ella no entiendo, y bueno, entonces este espacio es para que podamos compartirles un poco de lo que estamos aprendiendo en este proceso y también en algún momento nos gustaría, si tú quieres escribirnos algún testimonio, de hecho por ahí en una de las redes sociales ya algunos nos han enviado sus testimonios y lo atesoramos, lo valoramos mucho. Si quizá no hemos respondido a alguno, téngannos paciencia, no, yo no soy muy bueno con las redes sociales y me estoy como esforzando, pero también nos estamos dando el tiempo de orar por situaciones específicas antes de dar un consejo, de dar una palabra. Nosotros yo no soy muy dado a dar mi punto de vista tan rápido respecto a una situación, entonces nos gusta pensar, meditar, orar. La semana pasada les enseñaba, aquí estamos en la oficina de mi esposa, porque la mía es más taller, entonces nadie quiere entrar a mi oficina, pero la de mi esposa es ya muy bien ordenada, muy bonita, y tiene ahí un pizarrón donde va poniendo peticiones de oración. Si tú tienes una petición de oración, por favor, escríbenos privado, un mensaje, y con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Entonces, ¿oramos? Oramos. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres en todo momento, Señor. Gracias por este tiempo. De verdad que con toda la honra, Señor, qué responsabilidad has puesto en nuestros hombros, Señor, y queremos tomarlo con esa honra, Señor. Quiero orar por cada uno de los matrimonios, los conocidos y los no conocidos, Señor. Quiero orar por sus corazones, por sus vidas, porque seas tú en este momento quien hable de manera directa a sus vidas, Señor. Padre, mi esposo lo ha dicho de una manera muy perfecta, no somos el mejor matrimonio. Tú más que nadie has sido testigo de nuestras luchas, de nuestras discusiones, de nuestras diferencias, y también has sido el protagonista principal de nuestro éxito, si es que lo hay en algunas áreas de nuestra vida. Reconocemos, Señor, que sin ti la vida es muy complicada. Reconocemos que de manera constante tenemos que recurrir a ti y quizá en la gran mayoría de las veces recurrimos a ti, quizá no tarde, pero viéndote como nuestro último recurso. Hoy queremos cambiar eso, Señor. Queremos recurrir a ti antes de cualquier decisión, antes de cualquier palabra, antes de cualquier acción. Enséñanos, Señor. Definitivamente el matrimonio es todo un misterio. El matrimonio es un reto constante y quizá hay muchas cosas que tenemos que empezar a quitar de nuestra mente, que quizá nos han romantizado mucho el tema del matrimonio y no nos han enseñado que es un campo de batalla, pero no donde nosotros tenemos que pelear, sino donde nosotros somos un equipo contra todo aquello que atente en contra de nuestro matrimonio. Pongo primero delante de ti mi matrimonio, Señor. Te pido que tú nos bendigas, nos hables, nos retes y nos ayudes, Señor, a querer cumplir tu palabra. Y oro por la vida de cada uno de los matrimonios, Señor. Solo tú sabes, solo tú y ellos saben los retos que ellos mismos están enfrentando. Y si, Señor, este momento es un espacio para que ellos puedan guiarse hacia la reconciliación, hacia el amor, hacia la reconstrucción, Padre, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. Sí. Te amamos, te bendecimos, te agradecemos infinitamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Mi amorcito, esto no está cargando. No sé si necesitamos prender aquí. Ok. Ok, pues vamos a un segundito porque aquí la computadora no está, parece que no está cargando.
Ah, ya. No. Ah, ya, sí. Disculpen. Ok. Voy a darle la oportunidad a mi esposa de que ella elija en qué devocional nos vamos a encuerar. Este, porque obviamente esto es como obviamente es como muy personal, pero queremos hacer la dinámica por si alguno de ustedes quiere hacerlo como matrimonio, pues puedan tener un ejemplo de cómo hacerlo, ¿verdad? A lo mejor ya tienes el material y lo lees y dices, ok, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? O cómo conversamos, etcétera. ¿Alguno en mente? ¿El primero? ¿La semana 4? Semana 4. Ok, básicamente es esta última semana de enero. Ahora, si tú todavía no tienes el material, decidimos no poner como semanas específicas, o sea, por ejemplo, semana 1 de enero, semana 2 de enero. Simplemente pusimos semana 1 a las 52, porque quizás si tú inicias esto en febrero, ¿verdad? No tienes que tratar de hacer rápido las primeras 4 semanas para ya iniciar con febrero. No, es con la intención de que ustedes vayan a su ritmo y puedan irlo haciendo pues poco a poco. La semana 4 se llama Identidad en Cristo. Y en el material vienen 4 columnas. Es un estudio, nosotros le llamamos así, estudio de 4 columnas. Y dice, la primera parte dice, escribe aquí el pasaje. ¿Ahí qué hacemos? Literalmente escribimos el pasaje, ¿verdad? La traducción o la versión que a ti te guste, con la que te sientes más cómodo leyendo la Biblia. Para los que quizás son más nuevos, nosotros recomendamos Nueva Traducción Viviente, así se llama, NTV o Nueva Traducción Viviente. Es una versión muy, muy apegada al original y muy entendible, muy fácil de leer. Y si tú eres de la vieja escuela que solo lee Reina Valera 60, también lo puedes hacer en Reina Valera 60. Entonces, vamos a leer la primera parte de... Perdón, paréntesis. Si no tienes oportunidad de conseguir una Biblia, bendito Internet, hay una aplicación que se llama YouVersion. YouVersion. Yo sé que dice en inglés, pero bueno, voy a quitarle, No sé a ver si si se ve. A ver si se ve. Ahí está. YouVersion es esta, y aquí encuentras cualquier pasaje de la Biblia. ¿Okay? Todos los pasajes de la Biblia los puedes encontrar en la versión que tú quieras. Entonces, si alguno quiere, por ejemplo, aquí dice NTV, que es la que está hablando mi esposo. Si tú quieres, si tú me dices, Pati, necesitamos una Biblia, pues para hacer nuestro estudio, por favor, con toda confianza, hazme saber y te enviamos el link para que puedas. Son gratis, ¿ok? Son completamente gratis y puedes tener acceso a la Biblia en tu celular. Sí. Ok, entonces normalmente mi esposa y yo lo hacemos así. Nosotros tomamos un tiempo, oramos y después empezamos cada quien a escribir en las secciones o en las columnas correspondientes y ya, solo nos vamos poniendo de acuerdo. A veces yo leo el pasaje, a veces ella. Ahorita si quieres, inicia tú. Ok. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Muy bien. Con tus palabras. Ok, con mis palabras. Cristo hace todo nuevo. Mi vida vieja ya ha pasado. La manera de cómo pienso, vivo y tomo decisiones también es nueva. Uh-huh. En mi caso, yo puse, una vez que reconocemos nuestra condición de pecado y aceptamos el sacrificio de Jesús como suficiente pago por ellos y su resurrección para darnos vida nueva, entonces somos transformados en Él. En mi obediencia puse ser consciente que ya no tengo que vivir como antes. Sí escogí una medio heavy. Ser consciente que ya no tengo que vivir como antes. Rencor y falta de perdón, cuidar mis palabras y actitudes, ser paciente y ser amoroso. Y creo que en esta parte necesito explicar por qué anoté esto.
cuando yo leía esta porción de la Biblia, me está hablando como de un parteaguas, un antes y un después, y que todas las cosas en Cristo son nuevas. Y a veces, para aquellos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, de repente esta parte se puede sentir como si fuera una varita mágica, ¿no? Como esta varita mágica que tú llegas a Cristo y como he escuchado mucho que dicen que a los cristianos no hacen coco wash, ¿no? Pero se siente así, como, o más bien a mí mucho me enseñaron esto como en esta parte, de que llegas a la iglesia, aceptas el regalo de salvación y ya tu vida está nueva, que todo es nuevo. Pero algo con lo que yo por lo menos he luchado es que yo no me siento nueva. O sea, yo sigo pensando como pensaba y una de mis características es que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar, muchísimo. No es algo que hago tan fácil. De hecho, amo el rencor. Si alguien me hace algo, yo voy a estar puntualizando eso que hizo y me va a dar mucha pena decir esto, pero disfruto en cierta manera hacer sentir mal a la gente que me hizo un daño. Y eso ha sido algo que yo he tenido que rendir a Dios y permitirle que Él cambie eso. Por eso puse rencor y falta de perdón, porque yo sé que es una de mis características que tengo que estar consciente que eso es mi vida vieja. Pero me ha costado mucho trabajo hacerla nueva. Y me encantaría decir que esto es algo como que, no sé, yo dormí un día y desperté y ¡pum! Todo el rencor se me fue en la vida. No sucedió así. Era estar consciente de cuáles eran mis actitudes viejas. Cuando yo hablaba de cuidar mis palabras y actitudes, va muy ligado. Yo tiendo a ser una persona, tendía, porque es algo que ya ha cambiado mucho, pero tendía mucho a ser una persona que, que cuando decía algo era para lastimarte. O sea, era con intención. Y me justificaba muchas veces diciendo, no, pues eso lo sentiste tú, ¿no? Y tomaba esa frase de, yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que piensas, ¿no? Pero mentira, o sea, cuando me sentaba a analizar, la verdad es que sí era con intención. Y ser paciente, pues creo que no tengo que ser muy gráfica en esto, explicar demasiado, pero no, la paciencia no es algo que se me daba, ¿no? Normalmente quería las cosas rápidas, a mi manera, a mi forma, y realmente en el matrimonio he aprendido que no es así, nada es a mi ritmo, nada es a mi manera, nada es a mi forma, es que hemos tenido que encontrar esos acuerdos y saber en qué momento yo tengo que moverme un poco y ser paciente en los procesos también de mi esposo. Y en ser amorosa, aunque suene muy extraño, yo sé que a lo mejor mucha gente en la iglesia nos ve a mi esposo y nos ven muy cariñosos, pero yo era la persona menos amorosa del mundo. O sea, soy amistosa, eh, pero esta parte como de abrazar, de ser cariñosa, creo que él la sufrió mucho cuando recién nos casamos. Recuerdo la primera vez que salimos de cita, estábamos como comprometidos, me sentí tan tonta porque yo no sabía cómo caminar de la mano, nos chocábamos. O sea, a ese grado es que yo soy cero contacto físico. Entonces, es algo que he ido trabajando porque él lo necesita. Su lenguaje del amor de él es el contacto físico. Entonces, él siempre necesita que nos tomemos de la mano y que nos agarremos y yo no. Entonces, fue algo que tuve que rendir y tuve que reconocer que esa era la vieja Patty. La nueva Patty puede ser distinta, pero no fue como un rayo celestial y que me cambió la vida. No, fue el ser conscientes de que estas eran las cosas que no tenía yo, pero que las necesitaba y trabajar en ellas. Y que estamos como en ese proceso, ¿no? Yo en cuál sería mi obediencia, muy diferente a lo que ella puso, yo puse reconocer todos los días que en Cristo he sido transformado y vivir esa identidad. ¿Yo por qué puse eso? Porque en mi caso, de las luchas más fuertes con las que lidio es
yo una vez Patti me lo decía de esta forma, me decía, a veces Satanás no tiene ni que venir a recordarte tu error o a decirte en qué fallaste, porque tú solo lo haces, ¿verdad? Entonces yo tiendo mucho a mí mismo estarme recordando mis errores, mis fallas, mis debilidades, ¿verdad? Y me identifico como eso, ¿verdad? Y algo que leía de, de un pastor que trabaja mucho con matrimonios, se llama Donald Franz, Donald Frank. Y él decía, tenemos que aprender a separar a la persona del pecado, ¿verdad? Esta persona que cometió ese pecado no es el pecado en sí que cometió, ¿verdad? Entonces, yo constantemente tengo que rendirme a Dios en esta identidad dada por Él y, y sí, pues hacer a un lado mi propia forma de identificarme, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos influir en otros? Ok, yo lo que anoté fue, quizá muchos no conocerán mi vida pasada y quizá no es necesario, pero sí pueden ser testigos de mi testimonio presente. Ujú. En mi caso puse llevando a otras personas a encontrarse con Cristo para que puedan ser transformadas. ¿Lees la reflexión, mi amor? Sí, muchos conflictos matrimoniales no nacen en la relación, sino en una identidad mal entendida. Cuando uno de los dos busca valor, aceptación o propósito únicamente en el matrimonio, sin darse cuenta coloca sobre el otro una carga que no puede sostener. En Cristo somos hechos nuevos, completos y amados, aún antes de cumplir cualquier rol como esposo o esposa. Cuando cada uno vive desde su identidad en Dios, el matrimonio deja de ser el lugar de exigencia y se convierte en un espacio de apoyo y crecimiento. Un matrimonio sano se construye cuando ambos recuerdan que su valor no depende de la aprobación del otro, sino del amor inmutable de Dios. Mm. Y luego viene un recuadro que dice para dialogar. Y la primera pregunta dice, ¿en qué momentos hemos buscado nuestra identidad o valor únicamente en el matrimonio? ¿Por qué me preguntas? Contesta. Algo que yo respondí en esta parte es, yo muchas veces tendía a buscar mi valor en la, digamos, como en la aprobación externa, ¿verdad? Como alguien externo me veía, entonces yo me sentía. eh, y a veces también como que ponía esa expectativa dentro del matrimonio, ¿verdad? O sea, según mi esposa me viera ese día, era lo que yo era. Entonces, si ese día me veía como un héroe, como alguien maravilloso, entonces yo me sentía como un héroe y como alguien maravilloso. Pero cuando yo cometía algún error y entonces yo era el villano o yo era, no sé, como que había fallado, entonces yo me identificaba exactamente con eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué me hacía, hacia dónde me guiaba esto? Bueno, cuando yo de algún modo no encontraba, por ponerlo entre comillas, la aprobación o el valor que yo esperaba, ¿verdad? A veces como matrimonio, yo ponía esa carga en ella que ella todo el tiempo me tenía que ver como de una manera idealista, este, pero pues no, ella conoce al Joel verdadero, entonces, este, um, y muchas cosas que a veces con buenas intenciones o la que fuera ella me hacía ver acerca de mí, yo me lo tomaba personal y entonces buscaba la aprobación externa y obviamente eso me llevó a cometer errores bastante fuertes. Sí, algo que yo reflexionaba en esta parte, eh, yo vengo de una familia muy disfuncional, muy disfuncional. Lamentablemente mi padre era alcohólico y era el alcohólico clásico que se emborracha, que le pega a la esposa.
que sí nos dieron a nosotras también, digo nosotras porque mujeres, 2 hijas, yo vengo de un contexto muy caótico y por mucho tiempo en mi vida yo he luchado con, muchas veces no sé cómo identificar esta parte, si es mi identidad o más bien lo que me pasa. Es, ¿A qué me refiero con esto? En muchas áreas de mi vida me he sentido un fracaso y, y siento que muchas veces, híjole, siento que muchas veces he hecho mucho o lo que hago es por ese intento de reconocimiento, ¿no? Entonces, hay áreas de mi vida en las cuales yo estoy muy orgullosa de mí, eh, y una de esas áreas en que yo estaba muy orgullosa era de mi matrimonio. Soy prácticamente la única en mi familia que hasta ahorita sigue casada, ¿no? Y obviamente mis padres se separaron, mi padre se fue de la casa cuando yo era muy pequeña, mi hermana llevaba una vida muy disfuncional, extremadamente disfuncional, ella ya falleció, y luego yo regresaba a ver así mi abuela, mis abuelos, digo, es el mi familia es tan disfuncional que yo no sé ni quiénes son mis abuelos. O sea, desde ahí ya todo está roto, ¿no? Yo no sé quiénes son mis abuelos, yo no tengo esa historia que él sí tiene. Él tiene esa historia donde las navidades se reunían los primos y yo no tengo esa historia. Entonces, yo sentí por muchos años que yo tenía que esforzarme demasiado para poder lograr algo. Entonces, me caso, un matrimonio muy bonito, y de repente empecé a poner, creo que mi valor y comencé a poner mi identidad en eso, no en Dios, no en lo que Dios estaba haciendo en nosotros, sino en mi matrimonio. Y empecé a sentirme no orgullosa, porque yo sé que hay 2 tipos de orgullo. Hay un orgullo sano, hay un orgullo no sano, que pega más a la soberbia, ¿no? Y creo que en algún tiempo yo tuve ese orgullo pegado a la soberbia en pensar, claro, soy yo, soy Pati, por supuesto que tengo un muy buen matrimonio. Y hace un año pasamos una crisis muy fuerte, donde curiosamente lo que más me dolió fue mi matrimonio. Fue no, sí el error, sí lo que pasamos, sí lo que vivimos, pero en mi mente era como este hombre me echó a perder el matrimonio, lo único bueno que yo tenía en la vida, ¿no? Y recuerdo que se lo dije, o sea, fueron de las palabras que yo sé que más lo lastimé y que le dije, arruinaste lo único bueno que tenía en la vida, o sea, yo ya no tengo nada, ahora sí. Y poco a poco el Señor ha hablado tanto a mi corazón y ha hablado mucho acerca de mi identidad. Y cuando leíamos esto, yo le compartí a él y yo le decía que he estado en un año intensivo en donde yo siento que entre más buscaba mi identidad, entre más buscaba mi autoestima en mí, la verdad es que nunca la encontraba. O sea, este, comencé a ver como los 2500 defectos que yo tenía, se me vinieron como de golpe. eh, y en un momento, algo que yo recuerdo en una oración, yo oraba al Señor y le decía, quita esto de mí, yo no me siento bien ayudando a otros cuando yo estoy rota por dentro, cuando yo no estoy encontrando ni siquiera quién soy. Y comencé como una película a pasar toda mi vida, ¿no? Desde pequeña empezó a pasar toda mi vida y lo único que yo le decía al Señor es, toda mi vida ha sido un desastre. O sea, desde el día 1 que yo fui concebida ya fue un desastre. Y algo que yo aprendí he estado aprendiendo en esta época, es que he puesto demasiado mi identidad en lo que me sucede.
y lo que me sucede no me define. Y ha sido tan impactante porque es algo que yo hablo mucho, pero yo no lo había vivido realmente. Y algo que recuerdo en un tiempo de oración, justamente en esta oficina, llorando y sola con el Señor, y yo le decía, no puedo con esto, no, yo sé que valgo, pero no siento ese valor. Eh, y recuerdo claramente una frase en mi mente. Hay una alabanza que dice, fija tus ojos en Cristo. Y, y comencé como, más que en esta oración, en esta búsqueda de fijar mis ojos en Cristo. Y algo que me ayudó a mí fue saber que Cristo había entregado su vida por mí. Él en ningún momento me dijo, no, Pati, no tienes esos errores, sino algo que yo sentí por parte de Dios fue, yo estoy consciente de todos los errores que tú tienes, yo estoy consciente de todas las fallas que tú tienes. No tienes que venir a decírmelo. Y a pesar de, te amo. Uy, eso a mí me rompió. Y siento que ahí estuvo mi valor. Mi valor no estuvo en mí, no estuvo en lo que yo haga o no haga, no estaba en mi matrimonio. Mi valor estaba en Cristo, justamente, en saber que Él había entregado su vida por mí, que Él me amaba de una manera que a mí misma me cuesta trabajo amarme. Y creo que para mí, por eso cuando vi, dije, ay, esta está la más cañona, porque realmente ha sido todo un caminar, ha, ha, sido, ha sido realmente meterme con el Señor a buscar mi identidad y he descubierto que no tiene que ver con mi identidad, sino que tiene que ver con quién es Cristo en mi vida. Tiene que ver con Él. Todo, el libro de Juan dice, todo fue creado por Él y para Él y sin Él nada de lo que sería estaría hecho. Y esto tiene mucha profundidad hoy en día para mí, el saber que todo lo que ha pasado, Dios lo ha usado, digo, ya vamos a tomar como otro tema, pero Dios lo ha usado realmente aún para afirmarme en Él. Yo amo a mi esposo, pero sí tengo que reconocer que la gran mayoría de nuestro matrimonio yo me había afirmado en él. Y sí, algo que aquí dice es, cuando uno de los dos busca valor, aceptación o propósito únicamente en el matrimonio, sin darse cuenta, coloca sobre el otro una carga que no puede sostener. Creo que por muchos años yo puse mi identidad, mi éxito sobre él y me olvidé que él también es un hombre que comete errores, que no es perfecto. Eh, Me olvidé de eso y me confié demasiado. Eh, y cuando puse a Cristo en el centro, curiosamente, mi esposo no perdió valor, sino tomó un valor diferente. Algo que aprendí es que así como yo tengo errores y fallas y luchas muy fuertes internas, él también las tiene. Y aprendí a verlo desde ese mismo ángulo. Ya no lo vi como yo arriba y él abajo, porque había cometido un error, sino creo que aprendí a verlo como, ok, estamos en la misma distancia. Ok, yo estoy más chaparrita, pero dije, estamos en la misma distancia, estamos igual, el Señor le ama, el Señor le ama más que yo, y creo que son de las cosas que para mí fueron fuertes. Sí. Bueno, ya se dieron cuenta de cómo platicamos cuando estamos solos. Sí. ¿Cómo cambiaría nuestra relación si descansáramos más en lo que Dios dice de nosotros? Y yo lo vi como de una manera positiva, ¿verdad? Obviamente eso cambia de forma positiva, ya que nuestras expectativas no están recargadas sobre nuestros hombros, es decir, las expectativas de Patty ya no recargan sobre los hombros de Joel, ni las expectativas de Joel se recargan en Patty, sino que
descansamos, ¿verdad? Sobre la verdad de que en Cristo somos nuevas personas, eh, y obviamente eso trae un verdadero balance y descanso en todo lo que hacemos. Y luego viene un reto semanal, ¿verdad? Esto es para llevarlo durante la semana. Esta semana afírmense mutuamente recordando verdades bíblicas sobre quiénes son en Cristo, ¿verdad? Entonces, esto en mente, a veces yo me acerco a mi esposa y le recuerdo algo, ¿verdad? Eres amada por el Señor, eh, eres valorada también. A veces eh, nos falta como varones, pienso, reconocer, afirmar a mi esposa, ¿verdad? Entonces yo a veces con cosas que parecen muy simples, ¿verdad? A veces yo la afirmo diciéndole, mi amor, gracias por hacerme el desayuno, mi amor, gracias por ayudarme con una situación del ministerio a tomar esta decisión juntos, ¿verdad? Entonces, eh, porque es importante también afirmar, yo le decía, yo no quiero que sigamos dando por hecho ciertas cosas, ¿verdad? O sea, yo doy por hecho que pues ella me tiene que dar de comer o ella me tiene que dar de desayunar y no, eso no es de esa manera, sino eh, que ambos actuamos en nuestro rol por amor y a veces también ella se acerca conmigo y me afirma. Y ya siempre terminamos orando. Yo escribo ahí una oración que pueden hacer juntos. Quizás si tú apenas estás aprendiendo a orar, puedes hacer esta oración con tu esposa y creerla, hacerla tuya, ¿verdad? ¿Y qué dice esta oración, amor? Señor, ayúdanos a vivir desde la identidad que tenemos en ti y no desde nuestras inseguridades. Danos la sabiduría para apoyarnos y mirarnos como tú lo haces, reconociendo el valor que tenemos en ti. Permítenos ser un reflejo de tu amor sin condiciones, creando un hogar donde la gracia y el perdón sean lo más importante. Que cada día sea una oportunidad para crecer juntos, fortalecidos en la fe y en el propósito que nos has dado. Amén. Amén. Y eso es un estudio devocional, ¿verdad? Para llevarlo juntos. El material mensual viene un poco distinto, de hecho, no viene esta parte para escribir cada quien lo suyo, sino viene un poco más guiado, más directo, más, quizá para los que les cuesta un poco más escribir, viene como eh, más para leerlo juntos, ¿verdad? Y para platicar. Entonces, pues esto es, así nosotros llevamos a cabo también nuestros tiempos devocionales. Mi esposa y yo ahorita vamos en la semana 8, pero eso no significa que si tú no has empezado o apenas has iniciado o también nosotros a matrimonios que ya tienen tiempo en el Evangelio, quizá ellos ya tienen una forma de llevar un tiempo devocional y no es que tienen que llevar este material, ¿verdad? Entonces, pero creemos con todo el corazón que puede ser muy útil. Entonces, bueno, ¿qué les parece este material? Esperamos que les pueda ser muy útil. El mes pasado vimos o platicamos sobre algunos temas. De hecho, de identidad en Cristo fue el que quedó pendiente. No lo vimos mucho, pero hablamos sobre poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio, cómo una vida de oración juntos es muy importante, cómo poner la palabra de Dios como guía y bueno, nos faltó este. Y en el mes, digamos, las semanas que vienen después, vienen temas también bastante interesantes. Viene gracia y no perfección, hablando en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Hay uno que mi esposa me odió, no me odió, pero sí, la semana, ¿qué es? ¿6? 6. Sí, es una semana un poco más pesada, ¿verdad? Ahí les recomiendo tomarse bien el tiempo porque Turnos extras. es un pasaje un poquito más largo, bastante profundo.
es este pasaje en Eclesiastés que habla acerca del cordón de tres dobleces, muy conocido, pero yo le decía a mi esposa, es que siempre se toma el versículo 12, pero es muy importante lo que habla desde el 9, ¿verdad? El versículo 9, 10 y 11 es muy importante, y de la forma en cómo cierra el 12, claro, porque ahí está invitándonos como matrimonios a poner a Dios como ese tercer cordón en nuestra vida para traer fortaleza. La semana 7, la fe en la prueba, y la semana 8, construir en la roca. Son temas bastante, pues, buenos, ¿verdad? Para construir juntos. No sé si te gustaría hablar de alguno en específico, aún de los que están por venir. Quizá ya no les vamos a dar así todo el cómo lo hicimos nosotros, pero hay cosas muy interesantes que podemos rescatar de algunos. ¿Semana 7, te parece? La semana 7, que fue fe en la prueba, ¿verdad? Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28, mi amor? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Wow, qué versículo. Yo tengo que reconocer que esta porción bíblica siempre me ha causado mucho conflicto, Porque porque es muy bonita cuando se la dices a alguien para animarlo, uh-huh, pero es bien fea cuando te toca vivirlo a ti. uh-huh. O sea, esto nos ha pasado mucho en la iglesia, que llegamos con un problema, llegamos con una angustia, con una situación, tema matrimonial, tema personal, económico, lo que sea, y casi siempre es, bueno, hermano, hermana, recuerde que todo obra para bien. Ay, a mí me da como una patada en el estómago cuando me dicen eso, porque no sé, es como en ese momento yo no estoy viendo que esa situación va a obrar para bien. O sea, yo no puedo verla, Sí. ¿no? Sí, obviamente, cuando estamos en medio de una crisis, yo siempre he dicho, a veces como cristianos tenemos frases muy inoportunas, y no porque no sean verdad. Por ejemplo, esto es una verdad. Yo no dudo de eso, ¿verdad? Pero a veces viene el matrimonio y viene la esposa destrozada porque el esposo fue infiel, o está siendo infiel, ¿verdad? Y el esposo no está, digamos, cambiando su manera de vivir. Entonces viene la esposa destrozada, ¿verdad? Y se nos ocurre darle a esta hermanita, todo obra para bien. Claro que es verdad, pero en ese momento en específico no sirve, ¿verdad? Yo, cuando yo me he encontrado en este pasaje en medio de alguna crisis, yo le he dicho, Señor, esto no me sirve ahorita. Yo necesito alguna otra cosa porque esto no me sirve ahorita. Pero ¿cuál es la verdad en esto? Cuando nosotros digamos, cuando ya estamos pasando la crisis, ¿verdad? Y entonces volteamos a ver atrás y podemos tener la capacidad de, ok, esto en qué me está ayudando, ¿verdad? A veces es difícil pensar cómo una situación de muerte, por ejemplo, ¿no? Alguien se muere, alguien cercano, ¿verdad? O quien ha perdido a su esposo, quien ha perdido a su esposa, y dice esto cómo me va a ayudar para bien. Este, mi respuesta sincera, porque esa pregunta me la han hecho, y mi respuesta más sincera y de todo corazón siempre es, no No sé. sé. No sé cómo esto te va a ayudar para el bien, pero sí sé que lo va a hacer en algún momento, ¿verdad? Y a veces, yo recuerdo mucho un amigo misionero, actualmente él está en Malasia, y este hombre me enseñó mucho acerca de este pasaje, Romanos 8:28, ¿verdad? Y en ese entonces había una canción como
no sé si en la iglesia o en mi círculo, como en el parte de las misiones, una canción que se llama Your Love Never Fails, Ujú. y es de Jesus Culture, y tiene esta frase, eh, en español la frase dice, que tú haces todo funcionar para mi bien, Ujú. ¿verdad? Pero a este misionero un día dice, le llegó la gran revelación porque él me dice, he cantado mal esta canción toda mi vida. Le dije, ¿por qué? Dice, porque yo cantaba esta frase, tú haces todo funcionar para mí. Mm. Y entonces dice, cambia completamente el sentido cuando le agregas el bien para mí, bien, ¿verdad? Entonces, porque a veces queremos sentirnos como esos hijos que papá haga todo funcionar para mí, ¿verdad? O sea, Ujú. que las cosas funcionen para mí, Ujú. pero no siempre, o en esta paternidad de Dios, no siempre las cosas Son son buenas. buenas para que funcionen para mi bien, Ujú. ¿verdad? Entonces, aún las cosas malas van a funcionar, van a cooperar para mi bien. Max decía siempre esta parte de, aunque yo no entienda en un principio, él va a traer propósitos. Si se dan cuenta, el versículo dice, para quienes aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, las situaciones que atravesamos en Él tienen propósito, ¿verdad? O sea, si lo buscamos a Él va a traer propósito. Si no lo buscamos a Él, entonces la prueba no va a traer propósito, ¿verdad? No va a traer crecimiento, Incluso no la va. prueba puede llegar a destruir. Sí, 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 sí. Y esto lo vemos muchas veces en casos de divorcio, en casos eh, no sé, en casos de adicciones, Ujú. ¿verdad? Que obviamente uno dice, bueno, ¿cómo va a ser para mi bien que mi esposo tenga una adicción a sustancias, una adicción a la pornografía? ¿Eso cómo va a ser para mi bien? Y otra vez mi respuesta más sincera es no sé, pero cuando buscamos el propósito en el Señor, Él le va a dar ese sentido para que coopere para nuestro bien. Eh, Cuando las pruebas llegan al matrimonio, este, no llegan para destruirlo, este, pero sí pueden debilitarlo Sí. cuando nosotros enfrentamos ese problema desde la desesperanza, desde el dolor, desde la incertidumbre. eh, entonces, eh, eso se va debilitando hasta que eh, podemos llegar al punto de ya no tener la fuerza Ujú. para seguir sosteniendo algo por mí mismo. Este, y, y entonces, eh, pues obviamente viene una destrucción, viene una separación a veces, viene em, una revolución de emociones difíciles de controlar. Pero cuando la fe es como esta ancla a hacia el Señor, obviamente, entonces, pues obviamente todo, aún la prueba más difícil se sostiene, pues por medio de Él. Ujú. Cuando yo pienso en esto, insisto, esta es una porción bíblica que he luchado mucho con ella. Este, yo a veces me considero que soy una persona que más que orar, me la paso reclamando, como de esto no me gusta, esto de amar a tus enemigos no me encanta. Este,
Pero algo que yo he aprendido y me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien, pero no dice que Dios provoca todas las cosas. Y esta ha sido como, para mí ha sido como un ancla de amor con Dios, porque muchas veces yo, de manera personal, yo interpreté que todas las cosas que me sucedían las había provocado Dios, ¿no? Yo conozco de Cristo desde los 5 años de edad, eh, y, y recuerdo que en algunas ocasiones yo preguntaba puntualmente a Dios, ¿por qué mi padre es alcohólico? ¿Por qué mi madre hace esto? ¿Por qué pasa esto? Como haciéndolo responsable a él de lo que al final del día las personas habían decidido en su vida, ¿no? Mi papá decidió eso, y claro que conozco su historia también. Mi papá tuvo una historia muy, muy fuerte de abandono desde su corta edad, entonces yo siempre he estado consciente que él no podía dar algo que no tenía, pero, pero yo cuestionaba las acciones de las personas, lo cuestionaba a Dios, ¿no? Como, ¿por qué? Y aún en ministerio hemos vivido un montonal de cosas y para mí ha sido, ¿por qué ese que se supone que es tu hijo hace tal cosa, ¿no? El robo es del diablo. Entonces, pero siempre hacía responsable a Dios por las cosas que nos ocurrían. Y en algún momento fui entendiendo poco a poco que no todas las cosas que suceden, acciones de la gente, situaciones de muerte. He vivido muchas situaciones de muerte en mi familia donde me ha tocado estar ahí en el último momento de su respiro, desde muy pequeña. Entonces, tengo una familiaridad con la muerte medio extraña, nada buena, porque se ha llevado a mis seres amados y, y de repente todo ese tipo de cosas me hacían cuestionar la bondad de Dios. Yo tengo que reconocerlo. Y tuve una época en que yo cuestionaba la bondad de Dios, porque decía, vi morir a mi abuelo, vi morir a mi abuela, el padre que tuve, la madre que tuve, la vida que tuve, o sea, cuestionaba a Dios en base a eso. Y poco a poco fui entendiendo que todas esas cosas no sucedieron porque Dios quiso que sucedieran o porque Dios las provocó, pero no significa que Él no tenía la capacidad de usar aún eso para que fueran para mi bien. Y el día que entendí eso, para mí fue como, wow, Sí, sí, wow. a veces yo lo he dicho en el sentido de cuando se acercan a nosotros con esta pregunta del por qué me pasó, por qué, ¿verdad? Y siempre mi respuesta sincera es lamento que hayas pasado por eso. Eh, no tenías que haber pasado por esta situación. No tenías, eh, o no tenía que haber sucedido esto, pero a pesar de, ¿verdad? Eh, Dios, siempre es a pesar de Dios. Dios es experto en todo el desorden, todo el caos, todo lo roto, ¿verdad? Hacerlo nuevo y hacerlo hermoso. A veces siempre pongo el ejemplo del Génesis, ¿verdad? La tierra estaba desordenada, vacía, entonces de algo donde había oscuridad, donde era desorden, donde era caos, donde habitaba solamente eh, el desorden, de algo tan caótico, Dios creó algo tan hermoso, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil verlo en un principio, pero siempre, siempre, siempre Dios va a hacer algo eh, eh, a pesar de, Sí. ¿verdad? Y creo que yo siempre me quedo con eso. Señor, tú qué, a pesar de lo que me pasó, a pesar de lo que viví, ¿qué hiciste en mí? ¿Verdad? ¿Y qué puedo yo aprender de ti, de tu carácter y cómo me puedo acercar a ti? Y obviamente eso también me cambia, ¿verdad? Porque cuando quien me hizo es mi esposa, Mm, este, me hace amarla, ¿verdad? No te amo por él, o más bien, no te dejo de amar por el error que cometiste,
sino que ese error, de alguna manera, el Señor lo transforma para que de una forma más consciente yo pueda decidir amarte, ¿verdad? A Ujú, pesar de y Dios hace algo nuevo a pesar de. Veíamos en la semana 4 fue cómo, no es, cómo Dios hace algo nuevo, ¿verdad? Y en esta semana es cómo ponemos nuestra fe aún en medio de la prueba. Y algo muy conectado, que es algo que se ve más adelante, es cómo construir sobre la roca. Y a lo mejor no vamos a tener el tiempo para profundizar porque ya tenemos que ir cerrando, pero Mateo 7:24 nos ujú, habla de esto, ¿verdad? De todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o sea, la pone en práctica, ujú, es sabio, ¿verdad? Es como aquella persona que construye sobre la roca sólida, ¿verdad? Yo soy muy fan a veces de ver estos videos de gente que está construyendo y yo no sé nada de construcción, obviamente. Me encanta la carpintería y aprendo mucho, pero no me dedico como de lleno a esto y mucho menos a la albañilería. Entonces, cuando yo veo que alguien está construyendo una casa desde cero, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, cómo ponen el cimiento, ujú. y ahí a lo mejor muchos lo conocen, pero ahí hay un influencer como dedicado a esta parte, donde hace mucho hincapié en los cimientos, ¿verdad? Y hagan un estudio de suelo para que sepan a cuánta profundidad tiene que poner el cimiento, ¿verdad? Porque si el cimiento está mal puesto, él enseña cómo se empiezan a agrietar las paredes y lo que puede suceder. Entonces, ¿cómo conecta? Que es parte del propósito de este estudio, porque cada semana conecta con la anterior, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra fe aún en medio de la prueba, y cómo tenemos que aprender a construir sobre la roca, porque si construimos bajo ese fundamento, Ujú, dice esa porción, van a venir los vientos, va a venir la lluvia, van a venir las inundaciones, la casa va a ser golpeada, y eso es algo que a mí me llama la atención, mm, ¿verdad? Jesús no nos promete que la casa no va a ser golpeada, la casa va a ujú, ser golpeada, ujú. ¿verdad? Yo recuerdo eh, en un momento de crisis en el ministerio, mi esposa me decía, si tú me prometes que esto va a ser diferente, que la gente Ya no va a ser mala con ya no va a ser nosotros. mala con nosotros, yo continúo, y mi respuesta fue, lo siento, no te puedo prometer eso, porque la casa va a ser golpeada, va a ser golpeada, va a ser golpeada una y otra vez. Entonces, si yo pongo mi fundamento aquí, ¿verdad? Pues sí, la casa va a ser golpeada, pero no va a ser derribada. Apenas hace unos días mi esposa y yo platicábamos lo que se predicó en nuestra boda, Sí. este, como una identidad de nuestro matrimonio. Y no en nuestra boda religiosa, Yo no recuerdo nada de lo que se predicó en la boda religiosa. no, yo Nada recuerdo. sinceramente yo tampoco, pero en nuestra boda civil, quien fue mi pastor de toda mi infancia y mucho de mi juventud, que también es mi tío, no, esa boda fue otra boda religiosa, básicamente, ¿verdad? Fue una Sí. boda muy bonita, pero en teoría fue solo la civil. Entonces, pero aún así, el pastor dio unas palabras y una reflexión, hablando acerca del matrimonio, y él nos dio esta identidad como matrimonio, es que fue lo que Dios unió, ¿verdad? No lo separe el hombre. Y esto ha sido en crisis muy fuerte, en crisis bastante fuertes, ha sido un ancla para Sí. nosotros recordar las palabras sabias de mi pastor, eh, que fue, ni tú, Joel, Ni ni tú, tu Pati. Pati van a poder separar lo que Dios unió. Entonces, han venido tormentas, la casa va a ser golpeada, eso es un hecho, en el matrimonio va a haber crisis. Yo a veces sí volteo con el Señor, y entre broma y en serio, sí le digo al Señor, ya, este,
mínimo déjanos descansar un ratito. Si le somos muy honestos, cuando nosotros decidimos tomar este reto y escribimos esto y dijimos, vamos a ayudar a matrimonios, nos tuvimos que sentar ella y yo a calcular el costo, ¿verdad? Jesús también habla sobre esto, alguien que va a construir no se sienta primero a calcular el costo. Y algo que nosotros supimos y hemos sabido desde el principio es, si nosotros continuamos influyendo en matrimonios, en llevando esta verdadera identidad sobre la familia a la gente, es ir contracorriente, sobre todo en estos tiempos. Y entonces la casa va a ser duramente golpeada, ¿verdad? Y hace unas semanas tuvimos una crisis, tuvimos crisis fuertes donde la casa ha sido golpeada y a veces solo es recordar nuestra ancla en el Señor y decir, pues sí, van a venir lluvias, tempestades, pero mientras apenas que tuvimos esta crisis fuerte, yo le decía, bueno, quizá construimos mal algunos pisos de nuestra casa, quizá pusimos mal algunas paredes y el Señor ha tenido que tirarlas abajo, pero el cimiento, ¿verdad? En el cual hemos construido está intacto y vamos a seguir construyendo y construyendo bien. Algo que para mí ha sido como fundamental, eh, y yo se lo compartí a Joel hace un rato, estábamos platicando acerca de eso, y hemos pasado como matrimonio diversas crisis. Muchas de estas crisis han sido más externas. Crisis, por ejemplo, bueno, muchos a lo mejor saben, mi esposo y yo estuvimos como misioneros en la Sierra Tarahumara. Fue un tiempo precioso, pero también fue un tiempo de muchísimas crisis y muchas de estas no las podíamos hablar. Solamente eran entre mi esposo, el equipo que nos había enviado y nosotros, porque algunas situaciones fueron muy delicadas, ¿no? Pero eran crisis externas, crisis donde los dos nos podíamos sentar y tomarnos de la mano y hablar de la situación y era un dolor conjunto. Y por supuesto que hemos pasado crisis económicas, ¿no? De malas decisiones o de alguien que nos defraudó. Eso somos buenos para que nos defrauden. Nosotros regalamos el dinero que no tenemos, claro que sí, como de que no. Entonces, hemos pasado por muchas crisis así, la verdad, porque como muy confiados, y, y han sido fuertes. Algunas de estas crisis nos han llevado a cuestionarnos si queremos seguir sirviendo a Dios o mejor ya no. Eh, pero creo que la crisis más fuerte que sacudió esta casa fue una crisis que tuvimos entre nosotros, porque era mucho más fácil pelear como nosotros contra el mundo y luego entre nosotros creo que fue la crisis más difícil que vivimos y la vivimos. Y algo que yo le reclamaba a Dios, porque les digo, yo soy experta en reclamarle, yo entro y a ver, ¿qué pasó aquí? Yo le decía, en algunos momentos le decía a Dios, el sistema me falló. Y se lo decía a él también, el sistema me falló. O sea, hice a un lado, poniendo como lo de la vieja Patty, hice a un lado toda la vieja Patty y me dediqué a ser una buena esposa y busqué la manera de ser una buena esposa y el sistema me falló. ¿Qué pasó aquí? Y, y algo que he ido aprendiendo, porque en esa pregunta que fue muy sincera con el Señor de qué pasó aquí, no hubo una respuesta, hubo un silencio. Y hubo un silencio por mucho tiempo. Comencé a darme cuenta que era una crisis, pero esa crisis no representaba el final de mi matrimonio. Que sí teníamos cimientos. Creo que de las cosas más fuertes que Dios trabajó en mí fue justamente lo que hablamos
en el primer devocional que compartimos juntos el día de hoy, fue un cambio de carácter en mí, un cambio de conciencia incluso. Me atrevo a decirlo hasta ese grado, ¿no? Yo siempre me había aferrado con esta frase de yo no perdono tan fácilmente, yo no perdono tan fácilmente. Y algo que encontré no fue una facilidad porque no fue fácil, pero de repente me di cuenta y digo, sí sé perdonar, wow. Y sé perdonar desde el amor. Y sé mirarlo a él como Cristo lo vería. Y sé darle el valor que le corresponde, no por el error que cometió, sino por quién es él realmente. Y algo muy interesante que me sucedía es que yo en mi mente trataba de acusar a mi esposo, que yo decía, no te necesito, Satanás, yo soy suficiente, yo lo puedo acusar. Y yo en mi mente trataba de encontrar todas esas acusaciones y venían a mi mente otras cosas. Venía amor, venía comprensión, venía gracia. Y yo no me di cuenta que todo eso era algo que ya estaba construido. No era algo que tenía yo que construir en ese momento, ya estaba construido. ¿Cómo? Con mis tiempos devocionales, con mi tiempo con Dios, con estas oraciones que se habían hecho desde hace mucho tiempo, que nunca sabía si yo iba a utilizar ese recurso. Y algo que me di cuenta es que la restauración de nuestro matrimonio tenía que ver también con los cimientos que él tenía. Él tenía cimientos. Los dos ya habíamos construido. Nos faltaba aún. Había áreas en las que todavía no construíamos. Pero mucho cimiento sí había. Había mucha palabra por parte de Dios. Creo que este año hemos atesorado así con el corazón. Al principio de este año, nuestro pastor predicaba y él decía, Dios te ha dado una palabra en algún momento de tu vida. Y yo en mi mente luchaba, estaba yo en la iglesia y decía, pues yo siempre he sabido como que mi propósito es enseñarles a otros de Cristo, ese es mi propósito principal. Y una de las cosas que Dios me usa es para acompañar a la gente, cristianos y no cristianos, por carrera, por lo que sea, pero mucho de mi propósito va hacia eso y lo tengo bien entendido. Pero de repente venía a mi mente justamente eso, ¿no? Y se lo compartía, creo que ayer o antier, no me acuerdo. Le decía, ¿sabes qué? El Señor me recordó que lo que predicó el pastor Arturo, de lo que Dios unió, no fue una palabra, fue una promesa. Y algo que a mí me encantó es que nuestra boda civil fue el 20 de abril, nuestra boda religiosa fue el 28. Y el Señor dio la palabra el día que nos unimos de manera legal. Ese día el Señor estableció el primer cimiento y eso es algo que a mí me ha conmovido mucho porque el día 1, antes de que nosotros trabajáramos cualquier cosa, el Señor ya había establecido el primer cimiento, lo que Dios unió. Y recuerdo perfectamente, y esta semana he estado recordando mucho y le decía a él, he estado recordando lo que tu tío predicó y recuerdo que en algún momento él estaba predicando, lo tengo bien presente, él estaba predicando como a la gente, él es como muy chistoso, predica es genial para predicar y predicaba ya sea chistes y demás, pero hubo un momento en que nos regresó a ver a los dos y nos dijo así, de manera puntual, mirándonos a los ojos, nos dijo, Joel, Pati, asegúrense que lo que Dios unió no lo separen ni siquiera ustedes. Y esta semana ha sido muy fresco en mi mente recordar eso así, tal cual. Y para mí es una promesa que el Señor nos unió, que nadie lo va a separar, pero también es un reto el que ni siquiera yo lo provoque. Entonces, creo que esta semana platicaba yo con un matrimonio y justamente les compartía esto y les decía, empiecen a cimentar, empiecen a poner cimientos en su matrimonio. Y después la mujer se contacta conmigo y me dice, Pati, ¿qué pasa si nunca hemos puesto cimientos? Y le dije, ok, reconstruir es costoso.
¿ok? Cuesta, porque es tirar bardas, es quitar escombro, sí, sí cuesta, pero que exista la palabra reconstruir significa que se puede. Va a requerir trabajo, va a requerir conciencia. Nosotros lo hemos hecho. Sí. Hemos reconstruido otra vez y hemos tenido que tener ojo crítico de decir, ok, esto yo lo veía venir, pero no dije nada, esto yo lo hice, yo permití esto, yo hice esto. Hemos necesitado un ojo súper crítico para poder ser muy puntuales en lo que necesitamos reconstruir. Y creo que es algo que hemos Sí. empezado Y a que hacer. yo no sé, yo no sé si a lo mejor si esto en lugar de alentarlos los desalienta, pero algo que yo considero es que este proceso creo que va a ser de por vida. Va a haber cosas que vamos a levantar y que lo vamos a ver y vamos a decir, no, eso como que lo construimos, eso está medio, esa pared está muy chueca o esto está medio raro, ni modo, hay que tirarlo, ¿verdad? Y eso va a generar polvo, eso va a generar, no sé, un montón de cosas que hay que volver a limpiar, pero si lo volvemos a hacer de la manera correcta, ok, vamos a tener que ir. Y algo que nosotros hablamos mucho también sobre cómo razona el hombre y la mujer, y yo le ponía este ejemplo a mi esposa, o sea, porque para mi esposa, nuestro hogar, hablando de este pasaje en Mateo, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestra casa, está conectada toda con toda, y en mi cabeza, hay cuartos específicos, ¿verdad? Entonces, claro, pero por supuesto que si yo tiro el cuarto que está aquí a un lado, voy a afectar a este cuarto con polvo, ¿verdad? A lo mejor sin querer, ya algo le pegó a la pared o a la puerta y hay que cambiarlo también. Pero este proceso, creo que cuando nosotros lo vemos, porque si lo vemos de una manera, pesimista, ¿verdad? De, ay, qué flojera, ya tenemos que hacer estos cambios, o ya tengo que hacer esto, ya tiré esta pared y lo hice mal, no sé. Si lo vimos de una manera negativa, por supuesto que vamos a afrontarlo de esa manera, ¿verdad? Pero cuando nosotros vayamos aprendiendo, y es algo que yo sinceramente necesito seguir aprendiendo de parte de Dios, es saberlo con sus ojos, ¿verdad? Y decirlo, verlo más en un sentido de optimismo de sí, vamos a tirarlo y vamos a construirlo bien porque vale la pena, porque nuestro matrimonio vale la pena, porque es valioso, porque es bueno invertir en nuestro hogar y entonces vamos a hacerlo. Y en la semana, bueno, en semanas pasadas, en uno de los retos era precisamente escribir una frase que exprese el propósito de su matrimonio. Y a lo mejor eso es algo que les quiero dejar que se lleven. Con una frase expresen cuál es el propósito de nuestro matrimonio, ¿verdad? Y a veces no es tan sencillo, a nosotros nos costó trabajo ponerle la frase, de hecho no lo hicimos luego, lo dejamos ahí, dijimos, ok, vamos a pensar, y recordando todo esto recordando la enseñanza de mi pastor, de mi tío Arturo, fue que nosotros fuimos unidos por Dios para darle gloria a Él. Y creo que eso es algo que nosotros queremos abrazar y queremos dejarte. Yo no sé si algunos matrimonios hoy que están conectados estén pasando por una crisis, quizá ahora mismo están enojados y alguno de ustedes se conectó a fuerzas, ¿verdad? Porque el otro les dijo que se conectara y el otro ya está a fuerzas, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor haya vaya a haber casos donde quizá tu esposo, tu esposa no se quiere conectar, no quiere formar parte de esta comunidad. Mira, algo que yo he aprendido es dale su tiempo, ¿verdad? Tú busca al Señor, tú cambia con el Señor, busca hacer cambios pertinentes, ¿verdad? Y eso con oración va a influir también en la vida de tu cónyuge y lo va a animar, ¿verdad?
pero no te amargues la vida peleando para que se conecten ni para que tienes que leer un versículo diario, ¿no? Dale tú su espacio, su tiempo, su forma. Deja también que Dios trate con él y tú trata con Dios. Pero si tú en este momento te encuentras en una situación así como matrimonio, queremos realmente bendecir tu vida, decirte que la crisis no define el futuro de tu matrimonio. La crisis no es el fin tampoco de tu matrimonio. Yo a veces le digo a mi esposa, yo sé que la última crisis que tuvimos, eh, mucho yo lo provoqué, ¿verdad? Pero yo me he tenido que aferrar a esta promesa de esta crisis no nos define como matrimonio, no me define a mí como esposo, ni como hombre, ni como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, abrazar esta promesa. Quizá ahorita es difícil ver cómo eso que estamos pasando coopera para mi bien. Cómo esto, ¿verdad? Nos va a llevar a un buen puerto. Y déjame decirte que, como decía mi esposa, si existe la palabra reconstruir es porque es posible. La Biblia también dice que para Dios nada es imposible. Y nosotros hemos visto casos milagrosos de matrimonios que han sido restaurados de situaciones que uno humanamente diría esto ya no tiene No hay solución. manera. Conocemos un caso de un matrimonio que inclusive se divorciaron y estuvieron divorciados Sí, por años, sí. años separados. Los hijos hicieron su vida y ellos por años separados. Él haciendo ministerio conforme podía, ella haciendo ministerio conforme podía, pero muy heridos, ¿verdad? Sobre todo ella, muy herida y predicando un poco acerca como de un feminismo ahí Sí. medio peligroso dentro del cristianismo. Y vimos no hace mucho tiempo, mis ojos se llenaron de lágrimas cuando mi esposa vino y me enseña una foto de su boda, pero no de su boda viejita, sino ellos otra vez haciendo un pacto delante de Dios, reconciliándose, una familia reconstruida. Para mí fue como, Señor, si un caso así tú lo puedes hacer, no me imagino qué puedes hacer en mi matrimonio. Tú puedes hacer todo nuevo, ¿verdad? Entonces, queremos terminar hoy diciéndote que hay esperanza, que en el Señor hay esperanza. Quizás si no la ves hoy, no te preocupes, ¿verdad? Vive tus emociones. También es sano vivir tus emociones de una forma sana, ¿verdad? No vayas y mates a tu esposo o mates a tu esposa, pero de una manera sana vive tus emociones, ríndelas al Señor, ¿verdad? A ver, mejor tú no entiendes las emociones de tu esposo, de tu esposa. Yo a veces no entiendo las emociones de ella y yo quiero que ella actúe, ¿verdad? Como yo aprendí a mostrar mis emociones y somos muy diferentes. Entonces yo he tenido que ser paciente. A veces mi mamá me escribe, ¿verdad? Y me dice, no la presiones, hijo, ten paciencia, ya no va a actuar como tú. Y yo como decía, yo soy del tipo de tenemos que solucionar hoy, Ahorita. en este momento, ¿verdad? Y no, aquí nadie se duerme hasta que lo solucionemos. Y Y yo entonces 3 de la mañana, sí. y ella así de, es que yo no tengo ganas, yo quiero llorar, yo quiero meterme en mi oficina a buscar a Dios y tú no me dejas porque estás aquí sentado en mi oficina queriendo Cerrando. hablar y queriendo solucionar. Y luego yo soy de ruiditos, ¿verdad? Entonces a lo mejor estamos en silencio y yo estoy con el pie o con mi mano así y yo así de, ya, vete de aquí, por favor. Entonces, a veces yo he tenido que aprender a decir, ok, ella no va a solucionarlo como yo quiero, y ella también ha tenido que menguar muchas veces a decir, pues ya, nos estamos ahogando a lo mejor en un vasito de agua y este, vámonos a dormir y mañana platicamos, ¿verdad? Entonces, vivan también sus emociones de una forma sana. Sí es importante buscar a alguien, a veces, sobre todo si es una crisis fuerte, que pueda contener, ¿verdad? Que pueda contener,
una red de contención. En nuestro caso, nuestros padres han fungido mucho como esta red de contención, ¿verdad? La mamá de Patty, mis papás, también tenemos amigos cercanos que han fungido como ese rol de contención donde yo me puedo desbordar, ¿verdad? En mis emociones y puedo patalear y puedo decir, y al final me termino escuchando y digo, ok, respiro y me voy con mi esposa porque esto no nos va a tirar. Entonces, queremos decirte que hay esperanza, independiente, quizá no conocemos tu situación, quizá estás viviendo una crisis muy fuerte como matrimonio, pero el Señor creó, instituyó el matrimonio, eh, no como una institución cristiana, no, sino como una institución que lo refleja, que refleja la gloria, su gloria en la tierra. Y uno de los propósitos por los cuales esto lo enseñé apenas en un instituto bíblico, y es un tema muy diferente porque era hablando de misiones, pero veo cómo encaja en esto. Dios creó al ser humano para reflejar su gloria en el mundo. Cuando Dios le da a Adán y a Eva la tarea de multiplicarse y fructificar la tierra, era con el propósito de que la gloria de Dios llenara la tierra, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, no nomás los cristianos, no nomás los judíos, sino el género humano fue creado con ese propósito de reflejar la gloria de Dios. Claro, muchos tomamos la decisión de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos apartamos y ya no reflejamos esta gloria de Dios, pero cuando nosotros entendemos esto y esta institución sagrada del matrimonio, podemos reflejar la gloria de Dios. Nosotros hemos visto la gloria de Dios reflejada en matrimonios que incluso aún no son creyentes o no han entregado su vida completamente al Evangelio, pero el Señor se refleja en el matrimonio porque es una promesa que Él hizo, ¿verdad? Entonces, Él bendice el matrimonio. Entonces, si tú hoy estás en crisis, hay esperanza. No te desanimes, ¿verdad? Vive tu proceso, busca ayuda si es necesario. Hoy en día nosotros siempre vamos a recomendar, obviamente, a alguien, ¿verdad? Que su cimiento esté aquí, porque si buscas a alguien que no tiene el cimiento acá, pues te va a dar otro cimiento que va a ser arena y que va a venir la lluvia, la tempestad y otra vez va a tirar todo abajo. Entonces, busca a alguien que te pueda ayudar a poner tu matrimonio el cimiento necesario. ¿Oramos? Oramos. ¿Oro yo? Sí. Okay. Señor, como decíamos al principio, el matrimonio es todo un misterio, todo un reto, Señor, que definitivamente necesitamos que tú estés en el centro. Tú eres la fuente de perdón constante, tú eres la fuente de gracia, tú eres la fuente de verdad incluso. Estamos viviendo en una época donde Internet, Facebook, Instagram, TikTok hablan tanto acerca de ciertos temas que con mucha facilidad podemos escuchar lo que todos dicen, pero buscar menos lo que tú estableces realmente para con nosotros. Quizá hoy hemos descubierto ciertas, ciertas características del matrimonio. Una es que son voluntad tuya, vienen de ti, vienen de tu corazón. Otra, Señor, es que todas las cosas funcionan para bien, aunque en el momento no lo vemos, aunque en el momento no lo entendamos, y hemos pasado por ese proceso en no entender cómo es que esta situación puede servir para bien. Y quizá hoy, Señor, es el resultado de ese para bien. Hace un año no lo veíamos. Creíamos que todo era destrucción. Y hoy estamos viendo la promesa cumplida de que efectivamente todo obra para bien. Y hemos querido extender ese para bien, Señor. Padre, quiero orar por cada uno de estos matrimonios. Nosotros nos vemos en un mes, pero oramos porque tu presencia les acompañe todos los días. Cada uno probablemente está librando una batalla o matrimonial o personal, interna.
Oro, Señor, porque tú seas con ellos en cada una de estas batallas, Señor. Acompáñanos, Padre. Te necesitamos. Necesitamos aprender cada día acerca de cómo poner esos cimientos, porque suena muy bien hablándolo aquí, pero en la vida práctica lo haces de manera distinta. Cada uno de nosotros tenemos que poner cimientos completamente distintos. Incluso en mi matrimonio, Señor, hay cimientos completamente distintos que mi esposo tiene que establecer y hay cimientos que yo tengo que establecer y que no son los mismos, pero si yo no los pongo, afecto a mi esposo y afecto mi matrimonio. Recuerdo el día que en este mismo oficina oraba a ti y te decía, ¿por qué soy yo la que tengo que buscar? ¿Por qué soy yo la que tengo que esforzarme cuando el error lo cometió él? ¿Por qué soy yo la que tengo que estar ahora atendiéndome y buscando ayuda y filtrando todo lo que tengo que escuchar? Y la respuesta la tuve yo misma, porque quiero mi matrimonio, porque quiero continuar en él, porque tú nos diste una promesa. Y hoy quiero establecer esa promesa también, Señor. Queremos seguir unidos, pero no queremos ya que nuestro nombre sea enaltecido, sino que tu nombre sea glorificado, Señor. Sí. Y oro lo mismo para cada uno de los matrimonios, en cada lugar en donde estén, Señor. Oro porque tu presencia les acompañe. Oro porque tú seas con ellos aún en las discusiones, que tú seas con ellos aún en las tormentas, pero que también tú seas con ellos en sus éxitos y en sus felicidades, Señor. Bendecimos sus matrimonios, bendecimos sus hijos, bendecimos su hogar, Señor, y declaramos en tu nombre, Señor, que ellos podrán construir sobre la roca. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos profundamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.